Hola mis amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos aquí con una nueva clase de física. Hoy vamos a hablar sobre el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? En el video anterior, cuando hablamos sobre el movimiento rectilíneo uniforme, hablamos que la velocidad es constante, ¿sí? Pero en este caso, en el movimiento rectilíneo uniforme variado, la velocidad va a variar, va a cambiar, por eso es variado, ¿sí? Supongamos si viajamos en un automóvil, debemos viajar 150 kilómetros. No siempre viajamos a la misma velocidad. ¿Por qué? Porque siempre se presentan obstáculos en el camino, ya sea por el mal estado de la ruta, algún desvío, alguna frenada, aumentamos o disminuimos la velocidad, ¿sí? En ese caso estamos hablando del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Para entender mejor, vamos a analizar la siguiente gráfica. Tenemos un móvil que parte del punto A, pasa por D, por C, por D y E, y sigue. Si analizamos cada punto, en el punto A, ¿qué pasa con la velocidad? Como el móvil no se movió, está en reposo, la velocidad es 0. Ahora, ¿qué pasa de A a B? El móvil recorrió un metro en un segundo. ¿Y cómo calculo la velocidad? No se olviden que la velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces, si yo digo 1 dividido 1 es 1 metro sobre segundo. Ahora, de A a C hay 4 metros en 2 segundos. ¿Cuál es la velocidad? 4 dividido 2 es 2 metros sobre segundo. En el punto D hay 9 metros recorrido en 3 segundos. Si yo divido, me da 9 dividido 3 metros sobre segundo. En el punto E recorrió 16 metros en 4 segundos. La velocidad es 4 metros sobre segundo. Bien, ahora si analizamos en cada punto. De A a B el móvil tiene una velocidad de 1 metro sobre segundo. De A a C tiene una velocidad de 2 metros sobre segundo. De A a D hay una velocidad de 3 metros sobre segundo. Y de A a E hay una velocidad de 4 metros sobre segundo. Ahora, si yo considero el punto de B a C, ¿qué velocidad tengo? Un metro sobre segundo. Si yo considero de C a D, mi velocidad, ¿cuánto aumentó? 1 metro sobre segundo. Si yo considero de D a D, mi velocidad va a ser de 3 pasa a 4, entonces aumentó 1 metro sobre segundo. Si observamos la gráfica y analizamos, vemos que la velocidad va aumentando cantidades iguales a medida que va transcurriendo el tiempo. Entonces, analizando esta gráfica, llegamos a la primera ley, que dice que la velocidad de un móvil aumenta o disminuye cantidades iguales en tiempos también iguales. Si nosotros vemos, pasó un segundo, su velocidad es 1 metro sobre segundo. Ahora, pasó de 1 segundo a 2 segundos, sería 1 segundo. ¿Cuánto aumentó la velocidad? 1 metro sobre segundo. Entonces nos damos cuenta que la velocidad del móvil va aumentando cantidades iguales, pero también en tiempos iguales. A medida que transcurre un segundo, aumenta su velocidad 1 metro sobre segundo. Por eso dice la ley, la velocidad de un móvil aumenta o disminuye cantidades iguales en tiempos también iguales. Y podemos decir que la variación de la velocidad es directamente proporcional al tiempo. Este símbolo es una letra griega, ¿sí? Es una letra griega que indica el aumento o la disminución de la velocidad. Aumento o disminución de la velocidad. Por eso podemos decir que delta V es igual a velocidad final menos velocidad inicial. ¿Sí? Entonces, ¿qué indica delta V? Variación de la velocidad. Velocidad final menos velocidad inicial. Esto es velocidad final. Y delta I, o sea, VI es velocidad inicial.
inicial. Quiere decir que si yo quiero calcular la variación de velocidad, debo restar velocidad final menos velocidad inicial. Y ¿se acuerdan que en el movimiento rectilíneo uniforme, en la segunda ley la velocidad era constante, pero acá en la segunda ley dice que la aceleración va a ser constante, ¿sí? La aceleración de un móvil es constante. ¿Y cómo calculo la aceleración? La aceleración es igual a delta V dividido t. Sería velocidad final menos velocidad final menos velocidad final menos velocidad inicial dividido tiempo, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué significa la aceleración? Si nosotros queremos aumentar la velocidad, ¿qué debemos hacer? Debemos acelerar. Al acelerar, ¿qué hacemos? Aumentamos la velocidad. Y si queremos disminuir la velocidad, ¿qué debemos hacer? Desacelerar, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las unidades de la aceleración? Unidades de aceleración. Va a ser metros sobre segundo al cuadrado, kilómetro sobre hora al cuadrado. Puede ser centímetro sobre segundo al cuadrado. Puede ser kilómetros sobre minuto al cuadrado. ¿Por qué siempre al cuadrado? Ahora vamos a ver qué significa la aceleración. Quiere decir que si yo digo un móvil tiene una aceleración de 5 metros sobre segundo al cuadrado, significa que por cada segundo va a aumentar su velocidad 5 metros sobre segundo. Para entender mejor, dijimos que tiene una aceleración, acá 0, acá sería un segundo, va a tener su velocidad a ser 5 metros sobre segundo. Ahora, ¿qué pasa en los 2 segundos? Va a aumentar, dijimos, 5 más, entonces va a ser 10 metros sobre segundo. Si vamos a 3 segundos, va a ser 15 metros sobre segundo, ¿sí? Entonces, ¿qué significa la aceleración? La aceleración significa que la velocidad, cuando hablamos de, por ejemplo, 5 metros sobre segundo al cuadrado, por cada segundo de tiempo que pasa, ¿sí?, su velocidad va a aumentar 5 metros sobre segundo. En un segundo, 5 metros. En 2 segundos, 10 metros sobre segundo. En 3 segundos, 15 metros segundo. En 4 segundos, 20 metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque mi aceleración es 5 metros sobre segundo, ¿sí? Bien, ahora voy a ver esto. En este movimiento, podemos hablar de movimiento acelerado cuando nosotros aumentamos la velocidad, entonces es acelerado y la aceleración va a ser positiva. Ahora, cuando desaceleramos, disminuimos la velocidad, por ende, la aceleración va a ser negativa. Bien, para resolver los problemas vamos a tener diferentes fórmulas. La primera fórmula es fórmula de la velocidad en función del tiempo. Fórmula de la velocidad en función del tiempo, ¿sí? Y dice que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más A por T. Esa es mi fórmula. Fórmula de la velocidad en función del tiempo va a ser entonces velocidad final es igual a velocidad inicial más A por T. Ahora, ¿qué pasa si la velocidad inicial es 0? Si la velocidad inicial es igual a 0, cuando decimos parte del reposo, no va a tener una velocidad inicial. Entonces, mi fórmula va a quedar de esta manera. La velocidad final va a ser igual a, dijimos anulamos este término, va a quedar A por T. ¿Sí? Eso es, por eso digo, fórmula de la velocidad en función del tiempo. Ahora, fórmula de la velocidad en función de la distancia. Fórmula de la velocidad en función de la distancia. ¿Sí?
fórmula de la velocidad en función de la distancia. Estamos hablando del movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Entonces va a ser velocidad final al cuadrado, va a ser igual, cuando hablamos del movimiento variado, estamos diciendo que la velocidad va cambiando, ¿sí? Va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por A por X, ¿sí? Por X, porque estamos hablando de la función, o sea, en función de la distancia. Ahora, ¿qué pasa si mi velocidad inicial es 0? Como parte del reposo, velocidad inicial es 0. Mi fórmula me va a quedar que la velocidad final al cuadrado va a ser igual a 2 por A por X. Por X. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero conocer solamente la velocidad por estar al cuadrado? Si es potencia, pasa en forma de raíz. ¿Sí? Entonces, velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por A por X. Vamos a entender bien cuando trabajamos en el próximo video, cuando trabajamos situaciones problemáticas. Y la otra fórmula de la distancia, voy a borrar esto, borro esto, la otra fórmula es fórmula de la distancia, fórmula de la distancia, fórmula de la distancia en función del tiempo. ¿Sí? Entonces, X va a ser igual a velocidad inicial por T más o menos, depende si es acelerado o desacelerado, un medio por A por T al cuadrado. ¿Sí? Esta es mi fórmula de la distancia en función. ¿Qué pasa si mi velocidad inicial es 0? ¿Sí? Este término B0 por T va a ser 0. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a quedar mi fórmula? X va a ser igual a ¿qué? Más menos un medio por A por T al cuadrado. Esto sería mi fórmula. O podemos decir que X es igual a más menos 0,5 por A por T al cuadrado. Estas fórmulas vamos a trabajar en los próximos videos cuando presentamos situaciones problemáticas del movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Sí? Esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas entendido la clase. No te olvides de suscribirte al canal y dejar tu comentario. Muchas gracias.